Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, es un día histórico con la paz en Gaza, pero también con el negocio de la paz en Gaza. Ha dicho Trump a su llegada a Israel, a Ben Gurión, al aeropuerto de Ben Gurión, que todos quieren participar en la paz. Ha puesto un poco de pausa a la posibilidad de que sea Tony Blair quien gestione, quien sea la figura junto con la suya alrededor de esa reconstrucción, pero ha dejado también la entrada de Qatar. Mucha palabra alrededor de Qatar, de lo importante que es Qatar, de la importancia que es Qatar para tender puentes después del ataque de Israel en Qatar buscando a los cabecillas, pero también abriendo esa puerta, Lorenzo, a los petrodólares. Estamos viendo que en Gaza va a ser el epicentro de la coincidencia de actores económicos de las próximas décadas. No hay que olvidar que Qatar, el papel que ha tenido, sobre todo a raíz, ¿no?, de aquel ataque, de aquel bombardeo, yo creo que ha sido una operación sobre todo de lavado de cara internacional, porque no hay que olvidar que en esa operación contra la supuesta cúpula de Hamas en territorio qatarí participa la propia inteligencia de Qatar. No es una agresión, por mucho que nos hayan querido vender eso, externa, con aquel teatrillo que montaron Netanyahu y Trump cuando le dice Trump a Netanyahu que llamara a Qatar para pedirle perdón, cuando era una operación a tres bandas realizada por la inteligencia israelí, la inteligencia estadounidense y la propia inteligencia qatarí en suelo qatarí. Qatar lo que está haciendo básicamente es sujetar a Hamas. Lo que está haciendo es ese papel de financiador que había tenido a lo largo de los años, en buena medida, porque el propio Ministerio de Defensa israelí, como la propia prensa israelí ha publicado, pues se participaba e incluso lo fomentaba para conseguir que Hamas fuera la gran némesis del movimiento y que desaparecieran otros movimientos accesorios, como han comentado algunos analistas hoy a lo largo de la mañana. Es evidente que hoy es una jornada importante. Vamos a ver qué es lo que dice Trump en el Parlamento. Esta intervención estaba ya agendada desde hacía tiempo. El propio Netanyahu, cuando le da el ok a Trump al plan de 21 puntos, que en buena medida también fue elaborado por la propia delegación israelí junto a Jared Kushner y a Steve Witkoff, pues bueno, plantearon que pudiera hacer una intervención Trump. Esto es un momento evidentemente histórico, no solo de su propio mandato, sino es un momento que se recordará. Es una jornada importante también para calibrar hasta qué punto hay voluntad de acuerdo por parte de Hamas, porque es verdad que se están liberando rehenes, esos rehenes retenidos por el movimiento palestino, los que aún siguen con vida, pues están siendo liberados justo en estos momentos, a pesar de que el ejército israelí no ha cumplido con el alto el fuego, con la retirada acordada. Esto es algo que también pues está intentando tapar, porque es el gran elefante en la habitación. En el norte de Gaza en las últimas horas ha habido acciones armadas a través de una serie de grupos que están actuando con el apoyo de helicópteros israelíes, atacando un hospital y confirmando algo que también apuntábamos aquí la semana pasada, ¿no?, que para que el plan de la Casa Blanca salga adelante, pues va a haber que hacer la vista gorda con este tipo de acciones que van a continuar. En el vídeo que grabó Netanyahu ayer, hoy ahora mismo es titular en prácticamente toda la prensa israelí, la gran frase de Netanyahu es: la guerra no ha terminado, las operaciones militares no han terminado. De hecho, bueno, pues han encontrado también un periodista palestino con un tiro en la cabeza en las últimas horas. Todo ello mientras Trump llega a Oriente Medio proclamando que la guerra sí que ha terminado. Por lo tanto, aquí sí que vemos que el mensaje no es el mismo si uno mira a Washington o si mira a Tel Aviv. También es verdad que yo también tengo serias dudas, ¿no?, como compartía el analista anterior, de que se vaya cumpliendo el guión completo del acuerdo. En la primera fase parece que sí, al menos la liberación de los rehenes, aunque también es cierto que ha habido una cierta manipulación de los datos por parte del gobierno israelí a la hora de determinar los rehenes que tiene Israel, porque claro, siempre hablamos de los rehenes palestinos, pero hay centenares. Unas fuentes dicen que miles, vamos a intentar ser cautos, pero hay centenares de palestinos civiles en las cárceles israelíes sin haber sido acusados de ningún delito, ¿no? Con lo cual, pues ahí también es un factor importante ver hasta qué punto se va a producir esa liberación o hasta qué punto pues Israel los va a procesar o no. Luego, el acuerdo al que hace referencia respecto a los países árabes quizás sea lo más destacado, y por eso yo siempre he dicho que esto es una especie de reedición del intento de reeditar a su vez los acuerdos de Abraham cuando Jared Kushner era enviado para Oriente Medio en el primer mandato de Trump, porque ahí la idea es que todo el mundo saque tajada, ¿no? Ahí la idea es extraer recursos naturales, ahí la idea es recibir ingentes cantidades de dinero público. En principio, J.D. Vance, que es el que ha hablado en las últimas horas al respecto, ha dicho que los países árabes van a financiar la mayor parte de la reconstrucción. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, porque aunque es verdad que los petrodólares pueden servir para firmar los primeros contratos, esto se hace a cambio de otorgar también a su vez contratos de infraestructuras. Tenemos a empresas egipcias que van a realizar importantes obras públicas, tenemos a empresas de Qatar que también van a participar en el proceso, evidentemente
evidentemente los saudíes, Emiratos Árabes Unidos quiere su parte del pastel, y entonces en estos casos, bueno, pues este tipo de operaciones siempre acaban pagándose de una forma u otra con dinero público, aunque evidentemente estos petrodólares son los que van a iniciar ese proceso si se confirma, insisto, el cese de hostilidades, tal como ha dicho el propio J.D. Vance, que también ha querido quitar hierro a otro elemento importante. Hoy es verdad que con la foto de los rehenes, pues todas las demás cuestiones parecen secundarias y seguramente lo sean, pero tenemos también una presencia de soldados norteamericanos en la franja, anunciada por el propio Trump. Vance ha admitido que era un secreto a voces, que de alguna manera pues había soldados norteamericanos allí, que esta presencia no es nueva y que el mando central de Estados Unidos ha participado anteriormente en operaciones militares israelíes, más allá de la venta de armamento, sobre todo empleando recursos humanos, soldados en la represión de civiles palestinos, en los cuales han participado también, ¿no? Claro, lo que no cuenta Vance, ni tampoco cuentan los países árabes, es que hay gigantes de Wall Street también, como BlackRock y Goldman Sachs, que están los primeros de la lista para intentar sacar réditos de la reconstrucción, que también han ayudado a financiarse al gobierno de Israel, que no olvidemos que ha estado inmerso en una crisis económica importante y ha tenido que emitir bonos de guerra, que al final han sido comprados en buena medida por las grandes gestoras norteamericanas, y bueno, pues empresas también como Caterpillar, como RTX, fundada por un ex del gigante militar Raytheon, y múltiples compañías esperan hacer ese negocio sobre los cadáveres de los masacrados. Esta es la parte, yo creo, más complicada de todo el proceso. Yo creo que aquí la gran incógnita es saber hasta qué punto Hamás va a aceptar. De momento está pasando por el aro. Esto a lo mejor le puede sorprender a muchos que no conocen cuál es el origen real de Hamás, ¿no? Porque Hamás nace desde dentro de los hermanos musulmanes en una operación de los británicos para intentar acabar con Nasser en Egipto. Y es muy posible que la propia cúpula de Hamás esté infiltrada. En la medida en que esto fuera posible, pues veríamos cómo entregan la cuchara, a pesar, insisto, de que todavía hay muchos elementos sobre la mesa y que no va a haber un cese de hostilidades. En Gaza no lo sabemos, en el concepto del Gran Israel que tiene Netanyahu mucho menos. De hecho, Irán ha anunciado que no va a ir a la firma de este acuerdo. Estaba invitada, las autoridades iraníes han dicho que no van porque saben que son los próximos en la lista, los próximos en la diana. Y la supervivencia del propio gobierno de Netanyahu depende de continuar en una guerra permanente, con lo cual, si finalmente tenemos la buena noticia de que se cumple incluso esa segunda parte del plan de Gaza, y podemos asistir a un cese de la violencia, al menos de forma masiva, aunque pueda haber ciertos conatos o ciertas intervenciones, la próxima mirada va a estar en Irán y me temo que no vamos a poder estar tranquilos. Eso de la paz en Oriente Medio yo creo que es una entelequia, aunque todos los estados se hayan puesto de acuerdo, árabes e israelíes, en acabar con el tema de Gaza, al menos para configurar ahí un centro, un hub, que puede ser energético, más allá de las infraestructuras. Se centra todo sobre el tema inmobiliario, pero yo creo que la importancia ahí es el tema de las infraestructuras, porque en la medida en que, recuperando el viejo proyecto de Ben Gurión, si hubiera paz en esa región y hubiera una cierta alianza entre Estados Árabes e Israel, pues podrían ser una alternativa también para suministrar energía a Europa, si se cumpliera también pues esa ruptura absoluta de cualquier tipo de negociación futura con Rusia, ¿no? Con lo cual, al final, pues también tenemos otro elemento geopolítico de calado que pasa desapercibido en estos momentos, José Antonio. El otro tema que nos queda un poco escondido, claro, alrededor de todo lo que estamos viendo de Donald Trump en Israel, la devolución de los rehenes, es lo que sucedió desde el pasado jueves prácticamente hasta el domingo, ¿no? En la relación de China y Estados Unidos, donde China pone restricciones a las exportaciones de tierras raras y Donald Trump ve que eso es jaque y tiene la duda de si eso es mate, pero que es jaque seguro. Saca su 100% de aranceles, China no contesta y los nervios en el mercado, los nervios en Estados Unidos se disparan, porque la industria estadounidense de defensa, la tecnología, esos famosos centros de datos, todo el negocio sin las tierras raras chinas vale cero. No se puede hacer nada. Entonces, tenemos una falsa tregua, o lo que vivimos fue un falso enfrentamiento. China sabía que no podía hacerlo, Estados Unidos sabía que China tampoco podía hacerlo, pero si China alguna vez lo hace, ¿es jaque mate para Estados Unidos? No, tú sabes que yo llevo mucho tiempo defendiendo que están condenados a entenderse. Eso es como el tema de la venta de deuda de Estados Unidos, que es verdad que se deshace de vez en cuando China de deuda de Estados Unidos, pero en el momento en el que apriete el botón y atacara financieramente China a Estados Unidos, la primera perjudicada sería China, que es la primera tenedora de dólares de fuera de Estados Unidos del planeta, ¿no? Con lo cual aquí perdería también un gran cliente y perdería también un gran socio comercial, como le sucede también a Rosatom, que uno de sus principales clientes de la empresa rusa en venta de
combustible nuclear es Estados Unidos, ¿no? Aquí hay una simbiosis, hay un estudio que yo suelo citar mucho de la Johns Hopkins, que fueron en realidad una serie de estudios que se publicaron hace unos años, que se llaman mide 2 veces antes de cortar, esa expresión tan norteamericana, es decir, ten cuidado porque a ver si vas a cortar y luego ya cuando hayas cortado pues no has medido de alguna manera tus elementos, ¿no? O tus cuestiones básicas. Yo en la Casa Blanca lo que hay que tener muy claro aquí, si te fijas, y también es muy significativo, la gran noticia fue los aranceles del 100% de Trump, el anuncio previo de China de que iba a agravar o que iba a dificultar la exportación de tierras raras prácticamente pasó desapercibido. Vosotros disteis la noticia, algunos medios financieros también, pero al gran público no llegó, ¿no? A lo que llegó fue ese anuncio masivo, prácticamente se despedía la semana con Trump decidiendo, bueno, ya he solucionado lo de Gaza y ahora me pongo otra vez con los chinos. Esa era la sensación que tenía el personal. Yo creo que esto es un circo arancelario de 3 pistas con la enésima amenaza a China, que como en anteriores ocasiones pues ha pasado otra vez de mutar del palo a la zanahoria en apenas 72 horas, porque no puede utilizar el palo contra China. Es decir, tú anuncias un arancel de 100% a los productos que lleguen a Estados Unidos de gigante asiático. Para empezar, perjudicarías notablemente a tus propios proveedores que están comprando productos chinos para luego integrarlos en las cadenas de distribución y en muchos casos para venderlos directamente en Estados Unidos, y no puedes poner unos aranceles del 100%. Luego el domingo sales y tiendes la mano a Xi Jinping con una sacudida en los mercados que, bueno, pues si quieres ahora hablamos un poquito más adelante de ello, pero yo creo que también ha sido utilizada como excusa la batalla arancelaria porque hay otros problemas más de fondo, ¿no? Lo que poca gente sabe, porque se ha mantenido en un segundo plano, es que en las últimas semanas las autoridades chinas y las norteamericanas han estado manteniendo un diálogo fructífero. Han estado varias semanas, ha habido varias reuniones. Pekín ha estado presionando a Washington para que redujera algunas restricciones comerciales, sobre todo en el ámbito de los chips impuestas con el argumento de proteger la seguridad nacional. De hecho, China ha llegado a presentar un importante paquete de inversión a Trump que podría alcanzar el $1 billón, un poco en la línea de otros países que han negociado con Estados Unidos, ¿no? India ha negociado también en este sentido, Reino Unido por supuesto, ¿no? Pero hay otros países del seno de los BRICS que incluso han prometido inversión a Estados Unidos. China también lo ha hecho, se habla de $1 billón, seguramente en buena parte en activos norteamericanos del Tesoro, en deuda pública, aunque no se ha mencionado expresamente a qué se podrían referir con ello. Es posible también que en determinadas acciones de compañías. También es cierto que la propuesta ha incluido la reducción de aranceles a los insumos fabricados en China para las fábricas estadounidenses. Todo esto se ha ido poniendo sobre la mesa, a la chita callando. Las conversaciones mostraban que Pekín estaba combinando incentivos financieros con demandas de normas más flexibles, pero no se estaba alcanzando un acuerdo. Y entonces, ante este escenario, es cuando China pues da un poco el puñetazo encima de la mesa. Ya no lo hace públicamente, lo que hace es cuando volvían de vacaciones, esto también es importante, en el primer día laborable, tras 8 jornadas de cierre oficial por el Día Nacional chino, pues el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas publican una serie de anuncios y decisiones que lo que hace básicamente es limitar esa exportación de tierras raras y que cogió por sorpresa a los negociadores estadounidenses. Esto es lo que causa, evidentemente, luego la reacción del propio Donald Trump. Miguel Temprano lo ha explicado muy claramente esta mañana. No se puede de ninguna manera luchar comercialmente con China si tú necesitas las tierras raras. Es que no puedes. Puedes buscar tierras raras en Australia, que hay. Puedes buscar tierras raras en el este de Europa, que las hay. Las hay en muchos países, pero China tiene un monopolio de facto sobre las tierras raras. El ejército de Estados Unidos no puede vivir sin las tierras raras chinas. Con lo cual, como te decía antes cuando me estabas preguntando, esto es una gran paradoja. Porque en el momento en el que China decidiera dejar de suministrar, se acabó la posibilidad de encontrar proveedores alternativos en otros mercados, ¿no? Con lo cual estamos hablando de los láseres, estamos hablando de los cazas, estamos hablando de los sistemas de guiado que luego se emplean precisamente para atacar objetivos rusos entregando armamento a los ucranianos. Evidentemente están condenados a entenderse. Aquí hay mucha parte de teatro con una diferencia fundamental. Al haber en Occidente democracias, al menos de facto, y también teniendo en cuenta la propia personalidad del presidente de Estados Unidos, todo lo que hace Estados Unidos lo hace a lo grande, lo hace, bueno, pues de la forma en la que lo hace el propio Donald Trump, con luces y taquígrafos relativamente, pero sobre todo generando una ola de opinión pública internacional. China no le preocupa lo que digan en Occidente de ella, incluso no le preocupa lo que digan los propios países BRICS de ella, y se dedican a negociar piano a medio y a largo plazo. No hay nerviosismo por parte de los chinos porque saben que tienen la sartén por el mango. Por parte de Estados Unidos sí,
con el elemento añadido de que además pues tienes unas elecciones, tienes que convencer a una opinión pública y sobre todo tienes que vender la idea de que los chinos son enemigos. Los chinos en estos momentos no son enemigos de Estados Unidos, porque si fueran enemigos de Estados Unidos las estaría pasando canutas, ¿no? Y esta es la gran cuestión que yo creo que se elude a este respecto, ¿no? Lorenzo, el otro elemento fundamental es el mercado, la bolsa. Parecía que esto era una exuberancia irracional que nunca tendría fin, pero se vieron ante el espejo feo, ¿no? Ante el quién es el más guapo no eres tú. Y vieron cómo el mercado el otro día liquidaba 2,5 billones de dólares en Wall Street, ¿eh? Fue una auténtica salvajada porque a pesar de que viéramos que el inversor estaba muy cómodo, que nada en Rusia, en la guerra de Ucrania, nada en Oriente Medio, había algo que sí le da pánico, que se llama China. Cuidado con el mercado en este escenario, Lorenzo, después de lo que vimos el viernes. Bueno, estamos viendo cómo el shock este que vivió la renta variable al final de la pasada semana, pues es verdad que se está atribuyendo casi exclusivamente a la guerra comercial. Es verdad que es el hecho un poco que lo cambia, porque cuando empiezan las caídas es justo después de ese tuit o de ese mensaje en Truth Social de Donald Trump. Es cierto que esto es así, pero en realidad hay que decir que esto tiene unas raíces más profundas, que se encuentran en esa suma de políticas irresponsables de banca central y de gobiernos que están evitando desde hace años el crack a base de seguir elevando la masa monetaria, haciendo que la bola de nieve se haga cada vez más gorda, inundando el mercado de liquidez, eludiendo que el mercado haga los ajustes necesarios y evitando que se purgue a aquellos que han visto dispararse sus rentabilidades fundamentalmente gracias a la palanca monetaria, con unas perspectivas de beneficios infladas y eludiendo las normas más esenciales de valoración. Se suele hablar mucho de las empresas tecnológicas, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión sobre esa burbuja, creo que el último día lo hablábamos, que es muy real, pero el problema se extiende más allá de la fiebre de la inteligencia artificial. En Wall Street hay que decir que hay muchos otros sectores y compañías que están cotizando a múltiplos muchísimo más que exigentes comparados con sus históricos. Tenemos al S&P 500 que ha llegado este año a exigir pagar más de 26 veces sus beneficios previstos. Esto es una absoluta barbaridad. Esto solo ha pasado en la época de la pandemia, cuando se creó la mayor cantidad de dólares de la historia, y en la burbuja de las .com, en el año 2001. Entonces, la causa de este crecimiento de los mercados es casi exclusivamente la ola de liquidez con la que se pretende tapar las vergüenzas de un sistema monetario roto, que es precisamente lo que nos ha estado reflejando, sobre todo la pasada semana, el ascenso del oro, tema que tratamos aquí en profundidad y que es el canario en la mina, es el síntoma de la enfermedad que no queremos admitir. La cuestión no es si hay sobrevaloración, sino cuánto tiempo se podrá mantener el espejismo de raya alcista en unas bolsas que se han convertido en adictas a la pólvora del rey. Y esto lo que provoca es un estado de fragilidad permanente, que genera turbulencias ante cualquier hecho político, aunque parezca estar descontado. Porque a ti y a mí, que ya estamos acostumbrados a todo esto, cuando se produce el mensaje de Trump, pensamos, bueno, pues ya están otra vez. Yo puse un tuit, decía, ya vuelve la burra al trigo. Y bueno, a ver, ¿cuánto tardamos en tener un acuerdo otra vez después de esta estrategia del palo, a ver cuándo viene la zanahoria? Sin embargo, el mercado sobrereaccionó. Y tenemos múltiples factores que pueden ser un polvorín en el futuro. Tensión en Oriente Medio, acabamos de comentarlo. La situación en Ucrania. La crisis fiscal europea, ¿no? Porque por mucho que nos digan ahora que Francia tiene un gobierno estupendo, ya habéis mencionado el sondeo en Francia. En Francia no se celebran elecciones porque las perdería el partido de Macron de forma estrepitosa. Por eso no hay elecciones, lo cual evidentemente es muy antidemocrático. Entonces, cualquier resultado electoral que no pueda ser manejado desde los despachos de la OTAN, cualquier elemento de distensión o de tensión arancelaria que se pueda producir en un momento dado. Y luego, mención aparte, merece también el criptocrash que se produjo justo después de la amenaza arancelaria de Trump a China, en la que se demostró que los exchanges centralizados, las plataformas de intercambio, no operan con limpieza. No están operando con limpieza. Lo que reveló el criptocrash del otro día es que no es que haya fallos en los sistemas de liquidación, es que hay manipulación directa. Hay manipulación directa. Hay miles de millones de dólares de usuarios que desaparecieron de la noche a la mañana, pero no porque las cotizaciones se hundieran por condiciones de mercado. Hubo manos negras que participaron en ese proceso y que lo iniciaron media hora antes de que Trump realizara el anuncio del arancel del 100% a los productos chinos. Hubo una gran ballena, que es así como se llama, ¿verdad?, a los grandes tenedores de Bitcoin, que tomó una posición corta multimillonaria 30 minutos antes del mensaje de Trump. Yo tengo muy claro que este no va a ser el último terremoto que se va a producir en el ámbito de las criptos.
va a ser aprovechado por reguladores gubernamentales y monetarios para demonizar a Bitcoin y para presentar el modelo de divisas digitales de banca central como el único fiable. No se regula a los grandes, se regula a los minoristas. Esto sucede así en todos los ámbitos de la economía. Siempre que hablemos de regulación, pensemos que a quien nos van a regular es a nosotros, no a los grandes tenedores. Y al final, bueno, pues intentará dar o apuntalar ese último clavo en el ataúd de la libertad financiera con ese nuevo modelo de divisas digitales de banca central. A mí me da mucho miedo el hecho de que se pueda, en un momento dado, darle el botón al pánico financiero, al pánico en los mercados, al pánico en las bolsas, para facilitar la entrada de las divisas digitales de la banca central, con la esperanza de luego poder sujetar esa crisis y que se le vaya de las manos, porque evidentemente estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban, José Antonio. Estamos viendo las imágenes de Donald Trump en Israel a la llegada, está a punto de, ha firmado ya un documento, como han visto en la pantalla, y está a punto de hablar también en el Parlamento de Israel. Ahora está parado con los medios de comunicación, no se entiende absolutamente nada, porque todos gritan y nada hay ahí para poder entender, pero las imágenes están ya cerca de la llegada de Trump a dar ese discurso en el Parlamento de Israel. Lorenzo, solo un tema más, la tensión en Europa del este de Europa, y ese que también nos queda un poco colateral en la fotografía del día, claro, ese retar a Rusia por parte de la OTAN. Claro, es que la cuestión en Europa del Este se está calentando. Lo que pasa es que como tenemos otros focos, pues prácticamente no nos da tiempo a fijarnos en él, ¿no? A ver, la OTAN quiere calentarla, y esto hay que tenerlo muy claro, y hay que decirlo a los cuatro vientos, y sirva como muestra la decisión de Reino Unido de liderar una serie de operaciones aéreas junto con fuerzas estadounidenses en las fronteras rusas, en un claro movimiento que aspira pues a elevar esa tensión con el Kremlin de una forma muy similar a lo que se produjo en las Navidades del año 2021, cuando la Casa Blanca de Biden pues dio luz verde a Zelensky para aumentar los ataques a las regiones del Donbass y así forzar al oso ruso, como lo llamaban ellos, a salir de la cueva y entrar en una confrontación directa con el régimen de Kiev. Toda la polémica que se está generando con la violación del espacio aéreo por parte del ejército ruso también es artificial, porque elude que los drones británicos con sistemas de guiado norteamericanos están todos los días violando el espacio aéreo ruso y atacando objetivos. Es una guerra, sobre todo energéticos. En las últimas horas ha sido Crimea la que ha sufrido un ataque que se atribuye a Ucrania, pero que está realizado con material de infraestructura británica. Los drones fundamentalmente que utiliza Ucrania son británicos. Se critica mucho el apoyo, ¿no?, iraní a Rusia con sus drones, pero no se habla prácticamente de los drones británicos en Kiev. Luego, las operaciones aéreas, las maniobras cuya asistencia acaba de admitir el ministro de Defensa del Reino Unido, se han dirigido desde el Ártico. También punto importante, ya sabes que yo incido mucho en esto, porque está el Báltico, pero también está el Ártico, zona de alta tensión, que se suma al Báltico, en cuyo lecho marino pues se siguen produciendo sabotajes, sin que las autoridades europeas sean capaces de encontrar pruebas de la autoría rusa. De hecho, un tribunal de Helsinki acaba de desestimar el caso por el que se imputó al famoso petrolero Eagle de haber dañado 5 cables submarinos en el Báltico en el año 2024. Se lavan las manos diciendo que no fue en aguas finlandesas. Bueno, pues entonces ¿por qué admitisteis el caso, no? Si no fue en aguas finlandesas, y al final pues tenemos una serie de buques que están siendo detenidos. Francia detuvo otro hace una semana, otro petrolero. Yo creo que sin mucha justificación desde el punto de vista del derecho internacional. Lo que pasa es que ahora mismo todo vale para intentar forzar algún tipo de reacción. Por parte de Rusia, ahora mismo el foco está puesto en si realmente recibe Ucrania o no esos Tomahawk, esos misiles norteamericanos. También ha habido un encuentro entre Zelensky y Trump en este sentido, y veremos si le facilitan los sistemas de guiado, porque si los sistemas de guiado controlados por los norteamericanos, esos misiles no se van a poder emplear. En todo caso, una vez más, vemos cómo está todo el rato gestionándose, centrándose toda la cuestión en un enfrentamiento que de momento entre la Unión Europea y Rusia pues no es real, pero que puede serlo, y en el momento en el que haya cualquier tipo de conato de agresión, pues como siempre decimos, se iniciará la Tercera Guerra Mundial. Putin está sujetando a buena parte de elementos dentro de Rusia que quieren ir más allá. Esto es un poco como sucede con Netanyahu. A pesar de todo lo que se puede decir, ellos no son los más reaccionarios de sus propios gobiernos, y de alguna manera pues Putin parece tener claro que en algún momento se va a sentar con Donald Trump y que va a poder continuar las negociaciones. Mientras tanto pues seguirá apuntalando territorios en Ucrania, y Ucrania destruyendo parte de las infraestructuras rusas con el apoyo de Europa. Bueno, pues esa es la gran cuestión. Si Europa interviene, habrá problemas. Hungría ya ha dicho que si esto sigue así se plantearán la salida de la Unión Europea.
porque evidentemente a países como Hungría les está perjudicando notablemente esta ruptura porque dependen de su vecino, no por criterios ideológicos, sino por puros criterios económicos. Veremos también si le montan a Orbán alguna revolución de colores o si en las próximas elecciones pues también le montan un candidato alternativo y cambian el gobierno en el país, en esta ola, ¿no?, de movimientos de intervención y de injerencia en estados supuestamente soberanos, pero que en realidad, pues como ya sabemos, esa soberanía brilla por su ausencia. José Antonio. Gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, José, un abrazo.